Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el anterior capítulo analizábamos la manera como la Ilustración entiende de manera positiva la religión, pero no una religión de fe. En este capítulo vamos a iniciar la sección 3, el derecho de la Ilustración, leyendo el apartado alfa, el automovimiento del pensamiento. Número 3. El derecho de la Ilustración. En cambio, la Ilustración solo tiene frente a la fe y como su verdad el derecho humano, pues la injusticia que comete es el derecho de la desigualdad y consiste en invertir y cambiar un derecho que pertenece a la naturaleza de la autoconciencia por oposición a la esencia simple o al pensamiento. Pareciera que ya vamos a entrar en guerras legales, como quién tiene más legitimidad en su práctica. Eso, ¿no? Yo creo que es tal cual esta cuestión. Si entendemos el derecho en el sentido a lo mejor más inmediato del término, y yo creo que hasta donde vamos me parece que sí se pudiera entender así, y entendemos entonces que hay una diferenciación entre el derecho de la Ilustración, que yo diría es como un tipo de derecho positivo, y el derecho de la Iglesia, que por ende es un derecho natural. Eso te iba a decir, como que parecía que iba para allá el asunto de la lucha entre el derecho natural y el positivo, y tiene sentido porque incluso dice que la Ilustración, otra vez en su intento de diferenciarse, como que va a volver a abarcar el terreno que le corresponde a la fe. Claro, exactamente. Incluso pudiéramos decir que también hay como un tipo de trasunto de lo público y de lo religioso, en el sentido, como ya lo hemos señalado muchas veces, que los mismos sacramentos se convierten en elementos positivos dentro del mundo público. Esto es que ya no te vas a bautizar, pero sí vas a que te asienten en tu acta de nacimiento, en el registro civil y demás. Ya no te vas a casar como sacramento, pero sí te vas a casar ante el registro civil y se vuelve un contrato y demás, pero entonces hay como un correlato ahí que corre parejo el sacramento religioso y del derecho religioso con el derecho positivo, que es el que está exigiendo la Ilustración. Hasta los logros académicos pudieran ser como la orden sacerdotal más inclusiva, ¿no? Ahorita que lo pienso, sí, claro, porque es un tipo de vocación que termina profesionalizándose. Sí, porque se trasladas, ¿no? Al plano ya no es tanto que recibas un sacramento, pero sí te hacen el juramento hipocrático, dependiendo de la carrera y demás, pero te toman un juramento cuasi sagrado, ¿no? Pudiéramos entenderlo así. Alfa, el automovimiento del pensamiento. En efecto, la Ilustración no se comporta hacia la conciencia creyente con principios propios, sino con principios que ésta misma lleva en ella. Se limita a aglutinar los propios pensamientos de ésta, que en ella se hallan dispersos y carentes de conciencia. No hace más que recordar a propósito de uno de sus modos los otros que ella lleva también, pero olvidando siempre el uno por el otro. Con principios propios, o sea, la Ilustración no se comporta hacia la conciencia creyente con principios de la Ilustración, Ajá, exactamente. sino con principios que la Ilustración lleva en sí misma, ¿no? Que deriva un poco como de la fe, ¿no? Se limita a aglutinar los propios pensamientos de esta, o sea, la Ilustración aglutina sus propios pensamientos suyos de ella que tiene sobre la fe. Sobre la conciencia creyente, ¿no? Vamos, a quien nos estamos refiriendo de la Ilustración es a la conciencia creyente. Entonces, lo de los principios no surgen de la Ilustración, sino de la propia conciencia creyente. Me hice bolas con todo el por ella, de ella y en ella y Pero, ¿cuál sería como así la confusión central? yo lo que entendí es que la Ilustración le concede, entre comillas, principios a la fe, pero no lo hace desde las categorías propias de la fe, sino de lo que la Ilustración cree.
Es una tergiversación en el sentido de que para el creyente hay esto como un tipo de copia barata por parte del Estado cuando quiere suplir el sacramento por un contrato. Se mantiene el concepto, a lo mejor se mantiene la importancia del rito de paso, pongamos por caso del nacimiento y de la muerte, el momento del reconocimiento de una pareja y demás, pero se le quita ese carácter sagrado y solamente se queda en un plano estrictamente político, social, de reconocimiento, pero ya sin este carácter sagrado que tenía previamente. O sea que ese carácter de tergiversación y mentira es como la fe ve, bueno, la conciencia creyente ve a la conciencia ilustrada. Sí, así lo entendería, porque de otra manera, ¿quién haría la tergiversación? Pero dice, se manifiesta ante la fe, ¿no? Como tergiversación y mentira. Solamente a los ojos de la fe se ve esa tergiversación. Y le parece tergiversación por lo que dice aquí, ¿no? Pone de manifiesto el ser otro de sus momentos, pero la conciencia creyente como que ve el todo. La ilustración lo que hace es tomar ciertos momentos y secularizarlos, como lo que estamos diciendo de los sacramentos y los trámites. Exactamente, al menos así me hace sentido. Así lo estamos entendiendo. Si no lo están Exactamente. entendiendo así, pueden comentarnos cómo lo entendieron ustedes. Exactamente. Al no reconocer que lo que condena en la fe es de modo inmediato su propio pensamiento, ella misma es en la contraposición de ambos momentos, de los cuales solamente reconoce uno, que es siempre el contrapuesto a la fe, separando de él el otro, exactamente lo mismo que hace la fe. Como que llevamos ya varios apartados donde Hegel dice que lo que te choca, te checa, y entonces la Ilustración critica muchas cosas de la fe, pero está tomando sus conceptos, sus ideas y lo que sea, ¿no? Pero ahorita como que lo hace desde el sentido de que hasta este momento, al menos que él está describiendo, la Ilustración ha formado su identidad con base en ser lo que la fe no es, y eso no es suficiente. Ah, exactamente. Sí, porque a veces te defines no solamente por lo que te gusta, sino por lo que no te gusta. Y en ese sentido, cuando te defines en contraposición de lo otro, también lo otro te está definiendo, aunque sea de manera negativa. Esta idea de que omnis determinatio es negación, de que toda determinación es una negación, también presupone una relación con aquello que estás negando, porque eso es lo que te termina por definir. Y eso es lo que la conciencia ilustrada hace con la propia creencia, porque de alguna u otra manera se define contra ella, ¿no? Me recordaba un poquito en estos tiempos de transformación política, Ajá, pues, cuya personalidad es ir siempre en contra de todo, ¿no? sí, Y vaya, de momento cuando es muy obvio en contra de quién estás, dices: "Ah, bueno, pues tiene sentido", ¿no? Pero sí. cuando llega la antítesis, por ejemplo, que el gobierno era blanco y tú estabas en contra del blanco por ser del gobierno, y tú decías: "No, negro es lo máximo", y así. Entonces llega el negro, pero como ya es el sistema ahora el negro, no, es que el negro es una barbaridad y bla, bla, bla. Como que Sí, no hay realmente hay una fundamentación porque todo lo estás basando en llevarle la contraria al otro. Y creo que esa es exactamente. la postura más fácil de asumir, ¿no? Sí, y que es una forma incluso muy poco auténtica de definirte, porque solamente es con base en la negación del otro, pero no hay un fondo, no hay un fundamento real. Y dicho sea de paso, ¿no? Los que antes apoyaban alguna idea de blanco, siguiendo tu ejemplo, ahora están en contra porque el negro ya está en el gobierno, pongamos por caso. Pero entonces no hay algo así como un fundamento real de la creencia, de las posturas, del pensamiento, porque todo se deriva de estar en contra de o a favor de, y no va más allá. Entendiendo que la ilustración no termina de darse cuenta, o sea, es un paso más allá de la religión, porque entiendo que sí se está avanzando con respecto a la fe o a la conciencia religiosa, pero no termina por dar un viraje totalmente o de ser plenamente conciencia de sí misma, ¿no? Consciente de sí misma. O sea, sí hay un reconocimiento de que la ilustración es lo que le sigue en progreso a la fe, pero todavía está en pañales. Un poco también la idea que dirá Kant y otros ilustrados, que no propiamente es que la sociedad ya esté ilustrada, sino que está en proceso de ilustración. Mantiene, por consiguiente, su
derecho frente a la conciencia creyente porque hace valer en esta conciencia lo que es necesario para ella misma y lo que ella misma tiene ya. Ya aquí ya empieza a tratar como que con un poquito más de caridad a la ilustración, ¿no? Porque lo que yo entendí del final de esta sección es que a pesar de que los conceptos y lo que quieras son prestados de la fe, pues también la ilustración ya está haciendo una estructura dentro de sí misma que tiene sentido dentro de sí misma, ¿no? Sí, en la medida en que está retomando los mismos principios de la conciencia religiosa, como que lo lleva un poco a su cumplimiento y como dices, si bien es cierto que reconoce cierta carencia dentro del contenido de la ilustración, también reconoce que lo lleva un poco más al concepto que la propia conciencia religiosa. Podría ser el ejemplo la filosofía latinoamericana, a lo mejor no en nivel así como que de progreso, sino que yo me acuerdo que en nuestras clases como que todo el semestre la clase fue ¿existe o no existe? Estamos tomando temas europeos y nada más comentándolos, entonces no es original, pero otros dicen, no, es que pues por el simple hecho de hacer la reflexión desde otro momento ontológico, político, social, Histórico, sí. ya tiene su propio calibre, ¿no? Es algo así, o sea, como de, okey, sí, la ilustración tomó prestados conceptos de la fe, pero también está haciendo ya lo suyo. Ah, mira, ahorita que pones este ejemplo también me recordó otro ejemplo similar, porque ciertamente, o sea, lo que tú comentas es el clásico debate que tenemos todavía dentro de Latinoamérica respecto de cierta originalidad, pero que esa originalidad también se pide con propios conceptos europeos y a veces también como que está de fondo el hecho de no pensar universalmente y asumir que el concepto no es propiamente europeo, sino que tiene su rasgo espiritual y su manifestación particular. Esto lo digo también por el otro ejemplo que yo traería a colación, el caso del tan mentado paso del mito al logos que realizan los pensadores filosóficos, los primeros, como un Heráclito, Parménides o incluso Platón, cuando tratan de explicitar un tema que no alcanza para llevarlo a concepto, o dicho de otra manera, para explicarlo en términos estrictamente racionales, aparece la cuestión del mito. Entonces ahí tenemos que la alegoría de la línea, que el mito de la caverna, que el mito del carro alado, que el anillo de Gigés y demás. Todo esto para dar a entender algo que no se puede explicar en términos estrictamente racionales o que solamente alcanza a planificarse, a tener un sentido a lo mejor más concreto cuando lo pones en términos de mito. ¿Qué significa esto? Bueno, que de alguna u otra manera hay un compromiso de estructura y de principios en la medida en que el mito y el logos tratan de dar respuesta a las mismas preguntas, tratan de satisfacer un mismo impulso dentro del ser humano, pero lo hacen por distinta vía. Me parece que algo así se entendería con la ilustración y la religión, en el sentido de que también están respondiendo a algo muy propiamente humano, pero lo hacen a través de distintos mecanismos. Y en este caso tampoco es que la ilustración pueda sin más condenar a la religión y echarla al bote de la basura, porque de alguna u otra manera está emanando de ella. Exacto, como los géneros musicales y sus influencias y tributos. Exactamente. Al menos toda esa línea genealógica del rock, por ejemplo, ¿no? Que entonces el shoegaze sale de no sé qué sonido de los 60 y que se retoman en otro género cosas del reggae, y que luego en otro se juntan las 2 y crean algo nuevo. Y sí estamos concediéndole que es algo nuevo, aunque se reconocen de igual manera sus influencias. No, pues está perfecto, me sorprendes. Y sí, efectivamente, yo diría que es un muy buen ejemplo. Vamos a dejarla hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que la ilustración no termina por desechar las estructuras mismas de la fe y que de alguna u otra manera las incorpora y las trata de llevar a una planificación, aunque todavía no lo alcanza. Nos escuchamos dentro de 15 días, ya pasada la Navidad, ya bien festejados, para leer el apartado beta, la crítica de las posiciones de la fe. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en nuestra web que es trashegel.com. Estamos en YouTube, Stitcher, Spotify, iTunes, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel.
Encuéntrennos, coméntenos y compártanos para poder llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.